Muy buenas tardes a todos. Esta es una emisión más de Debates Comuna 6, el territorio en contexto. Bienvenidos a otra emisión más de esta cita semanal que desde el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, 12 de octubre, específicamente del Teatro Macondo, llevamos a cabo con temas de contexto local, urbano, regional, nacional y mundial que afectan de una u otra manera nuestra realidad local de comuna. Dentro de nuestras pretensiones está traer acá a colación temas coyunturales, estructurales, para el debate, para la conversación, para el encuentro, para la palabra. Lo que pretendemos acá es dar una perspectiva y una lectura de diferentes ámbitos a diferentes realidades. En el día de hoy nos hemos ocupado de una discusión que se ha venido dando desde hace mucho tiempo en todas las instancias de participación, representación y en la vida cotidiana de la comuna, como es el tema de los espacios seguros para las mujeres y los jóvenes. En ese sentido, pues quisimos traer e invitar aquí a varios compañeros que han participado de un proceso eh, dentro de un proyecto muy grande que ya nos van a contar cada uno de ellos cómo se gestó y cuál es su función dentro de este proyecto. El proyecto se llama Voces e Iniciativas Comunitarias para la Construcción de Espacios Seguros en América Latina y el Caribe. Este es el equipo, sí, el equipo colombiano, ¿cierto? Porque ahorita nos van a explicar por qué se desarrolló en varios países de América Latina y el Caribe. Y ellos en su trabajo tuvieron como resultado un informe llamado La construcción de espacios seguros para jóvenes y mujeres de Medellín, una mirada desde la coproducción de conocimiento. Como pueden sentir y escuchar, tengo la voz muy mal, o sea que aquí el día de hoy los invitados son los que van a hablar más que yo, ¿cierto? Entonces, para dar como respuesta a todas estas preguntas que nos han surgido frente a esta lectura territorial, hemos invitado entonces a los directos responsables de la gestación y el desarrollo de este proyecto, el profesor Pablo Emilio Angarita, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo, profesor titular de la Universidad de Antioquia y el director del proyecto. También nos acompaña Natalia Cardona Berrío, investigadora, y Oscar Quinto Mosquera, también investigador y líder comunitario. Bienvenidos, profe, Natalia, Oscar, que de cariño le decimos Quinto. Bueno, y también nos acompaña Paola Oquendo, profesional en la incidencia territorial de la Comuna 6 de la Secretaría de la Juventud. La idea de invitar no solamente al equipo de trabajo, sino a Paola, es también tener dos miradas sobre una misma realidad, ¿cierto? A ver qué se encontraron estos investigadores en el marco del proyecto, pero también qué percepción tiene desde se tiene desde el ámbito institucional o desde las acciones que se emprenden desde el Estado, porque ese es uno de los capítulos que se desarrolló en el marco del proyecto. Pues nada, bienvenidos a este espacio. Esto es muy informal, esto no es una clase magistral, tampoco es un escrutinio, ni aquí vamos a pesar de que nuestro nombre es Debates Comuna 6, aquí no nos vamos a matar ni a gritar, ¿cierto? La idea es conversar. Y como les dije, pues mi voz está un poco afectada, se nota. Por lo que entonces yo empezaría preguntándoles y dándoles las gracias de nuevo por estar acá. Eh, ¿en, qué, ¿En qué consiste este proyecto? Así en términos generales, ¿en qué consiste el proyecto de las voces e iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros en América Latina y el Caribe? Pues yo le haría esa pregunta al profesor que es el director del proyecto. Muchas gracias, Hamilton. Sí, este proyecto surge como una iniciativa de varias organizaciones de 6 países de América Latina que tenemos una situación común. Es los problemas de violencia, de inseguridad, en el que se ven
afectados profundamente, especialmente dos grupos poblacionales que son los jóvenes y las mujeres, pues el conjunto de la sociedad también se ve afectada por situaciones de violencia, pero en particular los jóvenes y las mujeres por diversas razones, unas que tienen que ver pues con nuestra cultura machista, patriarcal que opera en nuestros países, y también por la estigmatización que ha habido hacia los jóvenes como que son usados como instrumentos de guerra, de violencia, reclutados por grupos criminales. Entonces, así fue como en México, en particular en el estado de Michoacán, uno de los estados más violentos de México, se vincularon dos municipios con organizaciones del Comité de Derechos Humanos y el Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas de México. Igualmente en los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, como Honduras, Guatemala, El Salvador, allí participaron en convenio con universidades, la Universidad Centroamericana de El Salvador, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, y en Honduras con el Comité de Derechos Humanos de allí y el grupo de mujeres de este país. También participaron la Universidad Internacional de Indias del Oeste de Jamaica, en dos ciudades, en la capital, en Kingston, y en otro lugar que es urbano rural, en Cambridge de Jamaica, y aquí en Medellín, en la Comuna 6 y la Comuna 1. ¿Sí? Eso es así, grosso modo. Ahora, ¿qué buscábamos? Lo que pretendíamos con este proyecto, en donde participamos no solamente académicos, sino también líderes y lideresas de las organizaciones comunitarias, buscábamos cómo contribuir a transformar esas condiciones, mirar qué está haciendo el Estado, los gobiernos ante esta realidad, pero también qué están haciendo las organizaciones para enfrentar esta situación de violencia e inseguridad. Bueno. Gracias, profe, pero otra preguntita, ¿cómo, pues la gente que nos sigue, que es en su mayoría personas que habitan esta comuna, se preguntarán un proyecto, una propuesta de lectura territorial y humana de tan gran escala, cómo llega aquí al territorio? Es decir, cómo pasa por la Universidad de Antioquia y llega acá a la comuna, cómo se elige tanto la institución como el territorio a investigar. Sí, Hamilton, muy gracias por esa pregunta. Eso tendría una historia muy larga que la voy a tratar de abreviar en 30 segundos, y es que desde hace varios años existen en el Observatorio de Seguridad Humana, que trabajamos desde la Universidad de Antioquia, participan un grupo de líderes y lideresas. En particular existe la red de investigadores comunitarios. En esta red participan personas como Oscar Quinto, acá de esta comuna, y otras personas, otros líderes, lideresas de otras organizaciones que ya hemos participado de otros proyectos. Por eso cuando surge este proyecto hace como 3 años que se empezó a gestar, la idea de este proyecto hace ya más de 3 años, aunque el proyecto inició hace 2 años, pero duramos 1 año mirando posibilidades, etcétera. Entonces vimos la importancia de aquí, con una organización que ha tenido tanta ascendencia aquí en esta comuna como núcleo de pensamiento, que es confluencia de varias organizaciones a su vez y otras personas que conocíamos, vimos la importancia de establecer alianzas y mirar cómo núcleo de pensamiento se ponía al frente, y así fue como se delegó en Oscar Quinto el rol, digamos, de investigador comunitario para participar en esta investigación, ¿sí? Y ese es el proceso que hemos venido acompañando. Para decirlo en una sola palabra, con esto termino, pues de no ser por la presencia de núcleo de pensamiento y las organizaciones que se mueven allí, pues no fuera posible, porque no es que nosotros vinimos desde la Universidad de Antioquia a mirar a ver quién quería entrar a este proyecto, no, es una alianza que ya se trae de años anteriores y que ahora se vio materializada en este proyecto de voces e iniciativas para construir espacios seguros. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, profesor. Y hablando entonces de Quinto, pues, bueno, ¿cómo fue ese, digamos, ese aterrizaje a los
a los actores o a los apoyos territoriales, con quiénes se dio, cómo se dio, em, bajo qué circunstancias, cuál fue tu papel aquí, Quinto, y cómo se desarrolló ese proceso de búsqueda y enlace y eslabonamiento pues de la realidad territorial con el proyecto. Bueno, en primera medida, apoyarme en los compañeros de núcleo de pensamiento, es decir, eh, organizaciones como Corporación Mundo Nuevo ha hecho un trabajo juvenil y buscamos también de alguna manera, pues como en algunas bases de datos y otras organizaciones que estuvieran trabajando con jóvenes. Entonces, en ese sentido sí hubo una dificultad. Inicialmente comenzamos con un grupo, digamos lo bueno, de jóvenes que estaban en el sector pues, de donde está la Corporación Mundo Nuevo, pero luego la participación fue menguando, y entonces tuvimos que recurrir a otras, digamos, instituciones como colegios o realizar entrevistas personalizadas, pues como para indagar en algunos temas que quedaron o que había que complementar en ese sentido. Ese fue como básicamente, esa es básicamente la experiencia de ese aterrizaje de lo que tiene que ver con esta temática aquí en el territorio. Bueno, pero el universo de los juveniles es eso, un universo, ¿cierto? Necesariamente tenía que, o sea, tuvieron que indagar con instituciones o procesos que llevaran procesos juveniles o también con otras instituciones, líderes o procesos que tuvieran otra acción dentro del territorio, digamos, un poco al margen de lo juvenil, pero también relacionado con ellos. Por decir algo, que digo yo, la policía, eh, sectores del comercio, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Fuimos directamente al sector juvenil y en ese sentido incluso habían jóvenes que no participaban de ninguna organización. Es para mirar también como otra perspectiva, otra lectura, otras vivencias que tienen ellos mismos de su territorio, digamos, de todas sus vivencias. En ese sentido, pues digamos, nos enfocamos precisamente en ellos, no acudimos a esos otros sectores, porque precisamente la mirada estaba allí. Lo pregunto es por algo que vamos a discutir más adelante y es cómo se suplanta ese mundo juvenil frente a una mirada adulta, que es muy importante. Es muy importante acudir a la fuente primaria, que es el universo juvenil, precisamente. Bueno, Natalia, a usted le tocó yo creo que la pregunta más difícil porque estamos hablando entonces de espacios seguros, ¿cierto? Y ese, digamos, es como el eje transversal de toda la propuesta, incluso de esta invitación, porque la gente se estará preguntando, bueno, qué es eso de espacios seguros, ¿cierto? Es como una caja negra donde me pueda meter y no me pase nada, espacios seguros es mi casa, es mi colegio, es el CAI, ¿cierto? La estación de bomberos, qué sé yo. Ahora sí, Natalia, ¿qué son espacios seguros en el marco del proyecto? Muchas gracias, Hamilton, y buenas tardes. Respecto a esa pregunta, pues es importante o nos interesa contar que nosotros no partimos como de un concepto ya previamente definido de qué es espacio seguro. Si bien es cierto, pues como consultamos a algunos autores y algunos expertos académicos que trabajan el tema de espacio, finalmente la decisión que tomamos es, bueno, este proyecto es sobre voces e iniciativas comunitarias, entonces preguntémosle a esas voces de los jóvenes y a esas voces de las mujeres que se trabajó con mujeres en la Comuna 1, para ellos qué es un espacio seguro. Incluso nosotros nos preguntábamos como les preguntamos por espacio seguro o les preguntamos por lugar o por territorio seguro. Les preguntábamos por espacio y en últimas como que comprendimos que no era necesario o no era tan urgente tener esa diferencia entre espacio, lugar, territorio, sino que lo que determinaba en últimas si se sentían seguros o no se sentían seguros es un asunto relacional. Y por supuesto eso tiene que ver con que la seguridad tiene una alta carga de percepción y por tanto de subjetividad. Entonces puede que Hamilton se sienta muy seguro acá, pero quizás otra persona no esté tan segura acá y bueno, eso tiene sus variaciones. Entonces lo que encontramos era, bueno, un espacio seguro se define a partir de lo relacional y entonces cómo deben ser las relaciones y qué tipo de relaciones se requiere para que un espacio sea seguro. Y ahí fue donde encontramos que hay como cuatro
esferas que las hemos llamado para comprender qué es un espacio seguro. La primera es la esfera personal, que es cómo me siento seguro, cómo es la relación conmigo mismo y que de esa relación hace que yo me empiece a sentir seguro. Lo segundo es la relación con el otro y la hemos llamado como la esfera relacional. Entonces no solo la relación conmigo, sino también según con quién me relacione y cómo es la relación con esas otras personas, llámense vecinos, llámense compañeros de estudio, llámense profesores, según cómo sea esa relación, entonces hace que yo me sienta más o menos seguro. La tercera esfera, entonces es aquella que tiene que ver con lo colectivo y dentro de lo colectivo vamos a ver cómo es la relación con lo comunitario y con lo social en general, ¿cierto? Entonces la posibilidad de crear organizaciones, de organizarse, de tener colectivos, pero también la posibilidad de estar en una ciudad y de disfrutar de una ciudad, eso tiene que ver con esa esfera colectiva. Y la cuarta esfera es la que tiene que ver con el Estado, cómo es la relación con el Estado, cuáles son como las apuestas que el Estado tiene para atender a cada uno de los grupos poblacionales con los cuales trabajamos, teniendo en cuenta un asunto y es que el Estado no es como un ente, pues compacto, homogéneo, sino que el Estado tiene mucha heterogeneidad, depende de quienes lo integren, de las apuestas de los funcionarios que allí estén, entonces ahí empezamos a ver algunos matices que hace que haya más o menos seguridad. Vale, entonces la, la percepción de la seguridad no tiene que ver nada con la materialidad del espacio. Es decir, no tiene que ver con que sea una casa o, digámoslo así, o como un sitio particular, sino más bien una especie de percepción frente al relacionamiento a, a sí mismo, con los otros, con un escenario de políticas de Estado, etcétera, etcétera. ¿Cierto? No se trata de una materialidad como tal, sino de un sistema más complejo, ¿cierto? ¿Voy a decir algo? Que hay algo que no desconocemos y es que por supuesto como ese sistema de relaciones se desarrollan en unos contextos y esos contextos también tienen unas prácticas culturales y unas materialidades que contribuyen o no a que esas relaciones construyan o no construyan seguridad. Dale. Y la última de las esferas de la que hablaba Natalia es la estatal. Y ahí entra entonces nuestra otra invitada, Paola, ¿cierto? Dentro de esas políticas de Estado, pues estamos hablando del Estado local, ¿cierto? De la Alcaldía de Medellín. Bueno, ¿cómo se percibe o cómo se concibe esto de los espacios seguros para los jóvenes en, en Medellín y nuestra comuna a partir de las políticas de la Alcaldía? Digamos que cuando nosotros estamos acercándonos como a este relacionamiento juvenil, ¿cierto? Vemos una inquietud de los chicos por poder contar con espacios, escenarios de ciudad construidos para el encuentro, para el encuentro comunitario y con enfoque de juventud, ¿cierto? Entonces digamos que la Comuna 6 en ese sentido es una comuna privilegiada porque cuenta con muchos equipamientos públicos. Hay un parque, biblioteca, hay UBA, hay teatro al aire libre, hay casas de la cultura y es la comuna con mayor bibliotecas populares de la ciudad, ¿cierto? Entonces eso muestra que hay una apuesta no solamente desde el Estado, sino desde la participación ciudadana para generar espacios para el encuentro. Tú mismo ahora decías que el asunto de la concepción o la percepción de seguridad trasciende como la estructura física. Uno a veces puede decir que los chicos donde más se sienten seguros, diría uno, es la casa. Y no, puede ese ser el escenario donde ellos por primera vez experimentan actos violentos o de abuso, ¿cierto? Entonces, el escenario público se convierte en un espacio de encuentro y puede llamarse esos espacios que acabé de nombrar o la institución educativa, ¿cierto? Pueden ser espacios seguros, pero dependiendo de cómo se habiten y de las percepciones y relacionamientos que allí se generen, ¿cierto? Habrá una relación directa entre seguridad y espacio público, porque muchas veces también es el parque solo, la calle oscura, el muro que flanquea la culata de una casa,
la esquina, ¿cierto? ¿Esos espacios públicos tienen algún relacionamiento con la seguridad o la inseguridad? Pues es que volvemos a lo mismo, o sea, tú lees el espacio, se lee el espacio y de acuerdo a lo que a mí me habita y la concepción de lo que yo tenga respecto a el concepto de seguridad. Si seguridad lo vemos es como la ausencia de actos violentos, entonces no necesariamente porque un espacio sea oscuro va a ser inseguro, ¿cierto? Puede ser el espacio más parchado para los chicos, sentarse a conversar y se sienten seguros, sin presencia de un policía, sin presencia de un funcionario público, sin presencia de un adulto, están ellos bien. Entonces es dependiendo como de la percepción que cada sujeto haya elaborado sobre el asunto de seguridad. Lo que uno encuentra en los jóvenes es que ellos se sienten seguros con o sin la presencia del Estado, ¿cierto? Con o sin la presencia de un adulto. Es más para ellos la ausencia de actos que les transgredan esas formas de ellos existir y coexistir. Ahorita el compañero mencionaba que muchos de los entrevistados eran jóvenes que no pertenecen a ninguna organización y ese es otro mundo, eso es otro grupo poblacional grande entre los jóvenes, ¿cierto? No son existen los jóvenes que participan en algún escenario identificado para la participación juvenil, ¿cierto? Hay muchas formas de coexistir, hay muchas tendencias juveniles, hay muchas formas de habitar el territorio y pues cada uno de ellos interpretará de una forma diferente el asunto de seguridad. Bueno, y hablando de seguridad, olvidaba mencionar que los investigadores, Quinto, Natalia, el profe Angarita, pertenecen al grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana. Entonces, para hablar de espacios seguros, evidentemente hay que hablar de seguridad, ¿cierto? O de inseguridad en la ciudad. Ustedes hicieron una lectura de percepción de la seguridad, tanto en la Comuna 1 como en la Comuna 6. ¿Qué se encontraron, digamos, frente a esa realidad de la seguridad en esas dos comunas, para pues, poder enmarcar el desarrollo del proyecto? Yo quería, antes de darle la palabra a Quinto y a Natalia, es recordar este asunto. Se habla mucho de seguridad y ahora este año que estamos en un año electoral en Colombia, y donde ha aumentado la violencia en las ciudades, el asesinato de líderes sociales, estamos viviendo una situación realmente muy grave que se ha empeorado respecto a años anteriores, inclusive aquí en la ciudad de Medellín, donde han crecido los homicidios durante lo que va de este gobierno local. Es muy importante recordar que el concepto de seguridad que se trabaja normalmente se limita a hablar de la seguridad personal, es decir, de que no me maten, no me agreden, no me lesionen, no haya agresiones sexuales, pero la seguridad es un concepto mucho más amplio, por eso nosotros en el grupo de investigación Conflictos y Violencias y Seguridad Humana trabajamos desde ese enfoque más integral de la seguridad humana, donde nos invita también a pensar en la importancia de tener un medio ambiente seguro para las personas, donde haya también una seguridad en el empleo, tener unos ingresos que permitan tener una vida digna, que a eso es la seguridad económica, pero también la seguridad en la salud, la del medio ambiente, la seguridad jurídica y la seguridad política, que son como las 7 dimensiones que componen la seguridad humana. Entonces es muy importante no olvidar esto, porque además hablar de seguridad se ha utilizado y se manipula mucho políticamente para justificar inclusive medidas de restricción a las libertades individuales, a los derechos de las personas. Entonces nosotros estamos convencidos que la mayor seguridad que puede haber en un país y la mayor seguridad que puede ofrecer un gobernante es si se logran realizar los derechos humanos de las personas. La resultante de eso será la seguridad. Y más allá de si hay policías, videovigilancia, cámaras, etcétera. Bueno, quería hacer como esa pequeña introducción ya para que hablemos aquí de la Comuna 6, en concreto lo que vimos en esta materia y cuál ha sido la respuesta también desde los jóvenes y las organizaciones. Entonces no sé si Natalia, Quinto,
nos quiere... Bueno, hablando concretamente de algunos espacios específicos, algunos jóvenes decían que, por ejemplo, hay espacios que son, pues, mejor dicho, en toda la investigación surgía una doble condición o connotación de los espacios seguros o inseguros. Se decía, por ejemplo, que un espacio es seguro dependiendo la hora en que estaban pues como haciendo uso de los mismos. Una cosa es un espacio en determinada hora de la tarde, pero que con la noche va tomando pues como otra connotación. Eso también miremoslo desde la percepción, como ustedes mencionaban ahora. Pero que espacios, por ejemplo, como un colegio, cierto que uno podría decir, no, el colegio como tal es un espacio seguro, pero algunos mencionaban que en los alrededores, incluso dentro del mismo colegio, había consumo de drogas. Entonces mencionaban, eso para mí es inseguro. Espacios, por ejemplo, también como las canchas, también descritos desde lo mismo, desde el consumo, y ese consumo de drogas se ve asociado pues como a otras dinámicas, pues incluso pues que se generan en los territorios. Es decir, por ejemplo, si aquí hay consumo, posiblemente haya una plaza, y si hay una plaza, pues ya de ahí se hace pues como tal vez una descripción, tal vez una lectura de lo que posiblemente haya allí. Pero también, digamos, se habla de algunos actores, y cuando estamos hablando de lo que es el Estado como tal, lo que más se menciona es la policía. Y se habla de la policía en el sentido de que hay connivencia de algunos policías con algunos actores armados, o también en el sentido de que también en algunos espacios muchos jóvenes también son molestados, o sea, incomodan a los jóvenes cuando los ven pues como digamos reunidos en algunos espacios. Esos, digamos, pues son como que básicamente pues como uno de los aspectos que más remarcaban los jóvenes cuando estuvimos en las interacciones comunitarias, es decir, unos talleres en grupo donde, digamos, de alguna manera hacíamos lectura de algunas situaciones y algunos lugares pues aquí en la comuna. Básicamente eso pues como puntualmente, que recuerden en estos momentos, es lo que ha surgido en esta comuna pues en la investigación como tal. Pues también como tener en cuenta o recordar que si nos preguntan una particularidad, una diferencia de lo que es para una mujer que trabajamos en Comuna 1 un espacio seguro, y lo que es para un joven acá en Comuna 6 un espacio seguro, hay algo fundamental en el caso de los jóvenes, y es la posibilidad de ser, que no es un factor que esté ausente en el caso de las mujeres, pero que para los jóvenes cobra como mayor relevancia y lo resaltan muchísimo seguramente, o tiene que ver porque en últimas el ser joven es como una etapa de la vida, es un proceso pues transitorio. Entonces, o por lo menos la juventud es un proceso transitorio en la vida, y están redefiniendo mucho de qué van a ser, qué quieren ser, su estilo, su personalidad. Entonces cobra mucha relevancia ese asunto del poder ser. Y menciono esto es porque cuando nos hablaban como de lugares donde pueden o no pueden ser, y según ellos sentirse o no seguros, también depende de variables como si se es joven hombre o se es joven mujer, o si se pertenece a la comunidad LGBTI, porque hay espacios en la comuna donde se tienen mayores restricciones, por ejemplo para los jóvenes LGBTI, restricciones impuestas a veces incluso como por actores armados que existen en la comuna, o en el caso de las chicas las dificultades para salir en la noche, y la presión que se genera también sobre los hombres jóvenes como de protectores, de que entonces nos decían algunas jóvenes, pues si yo salgo tarde de una fiesta y me voy para mi casa, y si voy con amigas me voy con mi amiguita y todas amanecemos en la casa, pero si vamos con amigos hombres, entonces pues ellos nos llevan a la casa y se devuelven y ellos no tienen que cuidar. Entonces de entrada como una presión sobre los hombres jóvenes como el hombre cuidador, y un asunto ahí muy naturalizado.
Entonces también creo que eso lleva a imponer, creo no, pues nos lo decían los jóvenes, a imponer como restricciones a la movilidad, a los horarios. Sale mucho la queja, por ejemplo, por parte hacia los papás de es que yo por ser mujer tengo más restricciones aunque sea mayor que mi hermano, pues cosas de ese estilo. Y de entrada eso dice, es que eso no me permite ser, eso no me permite estar donde quiero estar, así sea un espacio, así sea como venir a un parque de biblioteca y estar por la noche, un concierto, un evento de la alcaldía, lo que sea. El ser mujer de entrada ya te permite, te priva de poder estar en esos espacios de encuentro. Pero ¿cómo concilia uno eso? Es que dices una, o dicen ustedes una frase muy bella y es seguro cuando es la posibilidad de ser, ¿cierto? Se desarrolla la posibilidad de ser. ¿Qué pasa cuando dos posibilidades de ser se chocan? Precisamente cuando mi posibilidad de ser es negarle la posibilidad al otro que sea. Entonces, ¿cómo se resuelve eso ahí en el espacio? Pues eso es como parte de lo que estábamos buscando en el proyecto, como bueno, ¿y cuáles son las iniciativas comunitarias, cuáles son las respuestas que hay en la comuna respecto a esas inseguridades? Y hay espacios en los que encontramos que aunque hay formas de ser muy diferentes, conviven, incluso en términos de al joven que le gusta consumir droga, al joven que quiere fumarse su areto y el joven que no le gusta, pero conviven. El problema a veces es más externo, por ejemplo, cuando llega la policía y los homogeniza y los ve a todos juntos por el hecho de estar en el mismo lugar, entonces los criminaliza a todos como si todos fueran consumidores y de entrada viendo el consumo como un asunto criminal y no como un asunto de salud. Entonces a veces esa posibilidad de ser no se da tanto entre los mismos jóvenes o esos choques, sino que viene más es desde afuera, desde alguna autoridad llámese papás, autoridad llámese profesores, fuerza pública u otras. Claro, el tema del discurso ahí es muy fuerte y pasemos a lo estatal otra vez. Y es precisamente, lo remarcaban ustedes, estamos en un año electoral donde las contradicciones, las diferencias y los discursos se polarizan y se exacerban las diferencias, ¿cierto? Precisamente porque en la polémica y en la pasión política se generan votos, ¿cierto? Se generan complicidades y seguimientos. Entonces, claro, resurgen esos discursos de la seguridad, del orden, y muy anclados a la política institucional, incluso muchas veces manifestada a través de la fuerza, del ejercicio del poder a través de la fuerza. El que nos ronde un helicóptero permanentemente, las patrullas de policía, los cuadrantes, incluso los discursos mediáticos, ahora que la Corte Constitucional devolvió, digámoslo así, una decisión que se había tomado a través del Código de Policía, y entonces se empieza como a generar una especie de ambiente negativo hacia los jóvenes, hacia el estar, hacia la posibilidad de ser, ¿cierto? Y se emprenden, digamos, unas acciones frente a esa realidad. Entonces, hablemos de eso, del Código de Policía, los jóvenes, vos de pronto en esas lecturas, ¿cómo ven ese accionar policivo e incluso represivo frente a la posibilidad del ser del joven en esos espacios públicos de la comuna? Bueno, digamos que es una, es una queja constante de los jóvenes. Eh, como un llamado a nosotros como institución el asunto de la generación de espacios públicos que por la forma de dinamizarlo desde lo institucional se vuelven lo menos público, ¿cierto? Se vuelven lo menos público pues porque les limita sus formas de desarrollo del ser, ¿cierto? Cuando venimos con el Código de Policía, digamos que ha sido un ejercicio que se ha intentado hacer de manera pedagógica, el tema de comprenderlo y de instalar un discurso que llega a operar sin antes haberse reflexionado sobre, es que yo cómo puedo habitar lo público sin afectar la existencia de ese otro que también es un derecho para él habitar ese escenario público. Entonces digamos que el tema que posiblemente el que más convoca a los jóvenes es el asunto de consumir sustancias en escenarios públicos. Y pues entonces se hace como la reflexión de, bueno, si ahí también hay un niño
y quiere estar en ese espacio, un padre, un adulto mayor o alguien de cualquier grupo etario y que no desea consumir, ¿cómo puedo yo estar en ese escenario sin que eso transgreda como el libre desarrollo de mi personalidad? Y pues eso requiere una mirada desde salud pública, ¿cierto? Como dice Nati. Y es una reflexión que tenemos que hacer es como seres humanos, no desde lo punitivo y desde todo el conflicto que puede generar el tema del consumo de sustancias, sino también como me interesa el que lo está haciendo y en el escenario en el que lo está haciendo. Porque ha sido, sin lugar a dudas, los escenarios públicos han sido creados para poder realizar ese desarrollo del ser, no solamente del joven, del niño, de cualquier ciudadano, desde otras formas, ¿cierto? Desde otras formas, y se puede hacer. Lo que pasa es que cuando tú le llegas al joven con cualquier discurso del no, pues es algo que hace parte del ciclo vital del desarrollo, de que yo entonces le voy a poner un sí. Le voy a poner un sí. O sea, nos hemos dado cuenta como institución que las campañas de cualquier cosa, cuando tú le pones el tema de lo prohibido, pues es que hace parte de ese desarrollo del ser de riesgo. Decían un psicoanálisis cuando está reflexionando sobre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, si todos nos devolvemos a cuando estábamos adolescentes, ¿qué tanto teníamos de pulsión de vida? Pues eso se va desarrollando con el tiempo, cuando somos padres o cuando empezamos a desarrollar el asunto del ser cuidador. Pero cuando estamos desarrollando es todo nuestro potencial, estamos en otra pulsión. Y entonces intentar como permear el asunto de un código que si uno se va a analizarlo bien, más allá de ver una multa o todo eso, nos está diciendo es que hay que aprender a habitar los escenarios públicos. Pero para yo aprender a habitar el escenario público también tengo que haber aprendido antes a habitar el escenario privado. Y esas reflexiones no se han dado, ¿cierto? Lo público llama la atención porque es donde todos somos visibles. O sea, acá en este momento estamos transmitiendo algo que no tiene por qué ser un secreto, ¿cierto? Y es donde suceden las cotidianidades, pero de la puerta para de la casa hacia adentro suceden un montón de cosas que son las que nos habilitan para lo que somos afuera, ¿cierto? Es como el iceberg. Entonces vemos un acto violento, entonces, claro, el acto, el síntoma, pero dentro de eso, ¿qué es lo que está sucediendo, cierto? Entonces el código escandaliza es porque como ciudadanos nos falta mucho para reflexionar cómo nosotros actuamos en cualquiera de los escenarios públicos y privados desde el asunto del cuidado propio para poderme pensar el cuidado del otro. Entonces, claro, sentimos como un código de policía que transgrede, pero no en defensa del código, porque pudiera no existir el código y estarnos respetando. Pero nos falta mucho en eso, y lo que uno encuentra también es que precisamente por imponer o por tratar de defender esas posiciones de mi desarrollo del ser, omito que estoy pisoteando, obstaculizando o generando tensión en el desarrollo del ser del otro. Eso es una reflexión que algunos jóvenes se dan, algunos adultos se dan, algunos niños se dan. Ahorita decían que cuando empiezan a reflexionar sobre la relación, sobre la presencia institucional en la comuna, y entonces de una mencionan al policía, pues claro, los jóvenes, porque se sienten transgredidos por ellos, pero si uno hace la consulta y conversaciones con los padres, hay padres adultos que les gusta esa presencia del Estado desde ahí. Y desconocen que hay hijos que están participando desde procesos diferentes comunitarios donde están haciendo una reivindicación del derecho al espacio público, una reivindicación del asunto del tejido social, y los papás eso pueden desconocerlo, pero pueden, y ahí hay una presencia institucional, ¿cierto? Esta Secretaría de Participación, esta Secretaría de Inclusión Social y Familia, con procesos maravillosos, bonitos, y eso puede pasar desapercibido, pero es como lo restrictivo, porque es donde se sienten afectados, no donde se sienten potencializados, sino donde se sienten afectados, ese es el que mencionan. Entonces ese se lo mencionan los jóvenes porque se sienten afectados, pero cuando un niño también, pues policía, el referente que tiene es el que les llegan con los brinquitos, o ayer nomás acá afuera de este teatro teníamos toda una jornada con la policía. Entonces, si uno va a consultar a los Buen Comienzo o a los hogares infantiles, o sea, a otro grupo poblacional, te van a hacer
referencia de cómo perciben ellos la presencia de la policía. Entonces hay algo de señalamiento, hay algo de prejuicio, hay algo de una percepción también ya construida respecto a lo que significa la policía, lo institucional en la comuna y para los jóvenes desde la cotidianidad, por lo que entre el relacionamiento cotidiano se marca. Bueno, no, quería mencionar tres asuntos. Uno es que una de las cosas que hemos visto y cualquiera puede evidenciar es que lo que está en la base de muchos de nuestros problemas de violencia, de feminicidios y otras prácticas que hemos vivido en la historia colombiana es una cultura intolerante frente a la diferencia, ¿sí? Nosotros no hemos sido educados en una sociedad democrática, es decir, nadie nace ni democrático ni autoritario. Eso es algo que lo recibimos desde la familia, después en la escuela, en la iglesia, en todas las instituciones. Entonces, la base está en si aceptamos al otro. Yo recuerdo la educación que yo viví es que los que no eran católicos, evangélicos o los no creyentes, eso eran el demonio, ¿sí? Y se justificaba, y me tocó presenciar apedramientos, etcétera, a personas porque llegaban, estaban predicando por fuera de la iglesia católica, o cuando estaba en la escuela, una de las diversiones de los chicos era salir a tirarle piedra al homosexual que pasaba por la calle, ¿sí? Porque, es decir, hay una serie de prácticas de intolerancia que empiezan desde el famoso matoneo, que llaman bullying, para usar esta palabra holandesa, que de discriminación al otro porque es diferente, y eso finalmente después termina en agresiones, en violencias. Entonces ahí quiero conectarlo con un segundo punto de algo que estaba anotando Hamilton. ¿Qué pasa cuando ese otro que reclama también el derecho a expresarse, a ser, pero es diferente? Yo pienso que ahí es donde viene lo interesante. Eso lo podemos ver como un problema grave porque ese otro tiene otra práctica distinta, o lo podemos ver como una oportunidad, y es mejor que lo veamos como oportunidad para aprender de ese otro, o por lo menos para aprender a respetar. Si tú tienes unas prácticas de tipo vicioso, digamos, yo no tengo por qué agredirte y eliminarte. Ahora, tampoco estoy obligado a tener ese tipo de vicios que no me gustan, no soy consumidor, pero respetar eso. Y también entonces en la sociedad y en el Estado provee centros para mediar este tipo de conflictos. Hay instituciones, hay iglesias, el propio Estado tiene, hay juntas de acción comunal, organizaciones que median en este tipo de mediar en estos conflictos para que se lleguen a acuerdos que no implique la destrucción del otro, la exclusión o la muerte del otro. Y finalmente, frente a los espacios públicos que mencionaba aquí Paola, yo quería mencionar este aspecto que salió en la investigación. Por ejemplo, centros tan bonitos, tan valiosos como este en el que estamos, esta hermosa biblioteca, de las que hay varias en la ciudad, y otros espacios como gimnasios, se consiguen gracias a la organización, la movilización de las sociedades y de pronto gobernantes que acogen y ven la importancia de meterle a proyectos que fortalecen la cultura y la educación. Pero, ¿qué pasa? Si esos espacios que son tan buenos y que pueden considerarse espacios seguros, fue lo que mostró la investigación, en algún momento dado se pueden volver inseguros. Ese mismo espacio inclusive que se hizo con la buena intención de proveer seguridad, como una institución como la policía, que supuestamente está para dar seguridad, etcétera, puede volverse un factor de inseguridad. ¿De qué depende? Entonces ahí es donde vemos la importancia de el acompañamiento y organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, como la Veeduría, que tienen ustedes aquí, una organización muy valiosa, que genera incomodidad para los gobiernos o para los corruptos, porque están poniendo el dedo en la llaga, mostrando dónde están los problemas, pero
ahí es donde es importante, y es lo que quería yo resaltar, el papel de las organizaciones, de las comunidades organizadas, actuando, vigilando y usando, apropiándose de esos espacios, porque si no se los apropian las comunidades en el buen sentido para el disfrute, por ejemplo, de una biblioteca como esta, de un gimnasio, termina siendo apropiado por personas que precisamente pueden generar problemas, que privatizan eso, que cobran vacuna para que sean utilizados, etcétera. Entonces ahí es el llamado, que es uno de los resultados de esta investigación, de que las comunidades tengan un rol más activo y de apoyo a defender los espacios que se han construido al servicio de la propia comunidad, ¿sí? Sí, siempre ha existido una discusión, digamos, como una especie de interrogante permanente frente a la vida en nuestra cultura occidental, ¿cierto? Pensamos que la vida para nosotros es un estado permanente de eterna cortesía, donde todo está ordenado, impoluto, o por lo menos pretendemos a través de las instituciones tender hacia allá. No es gratuito que nuestro escudo diga orden, libertad y orden, ¿cierto? Como si el orden estuviera permanentemente como una condición innata de la vida, cuando la vida precisamente es todo lo contrario, es caos, es conflicto, es antagonismo, es pelea, pero también, digamos, juntanza, amor, cordialidad, etcétera. O sea, puede suceder cualquier cantidad de cosas. Alguien me contaba desde Bogotá, cuando estaban discutiendo el tema del código de policía, y antes de que se promulgara la ley, me decía, eso va a fallar. Le preguntaba yo por qué. Entonces me dijo, porque lo hizo la policía, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, la siguiente pregunta va encaminada hacia algo fundamental, y es la suplantación del universo juvenil a través de una mirada adulta, ¿cierto? ¿Cómo desde el proyecto se asume eso? Es decir, se establecen leyes, normas y procedimientos para regular la vida de una comunidad específica o de la comunidad en general, pero con una perspectiva tal vez ajena a esa realidad misma. Entonces, ¿cómo asumen ustedes esa suplantación del universo de lo juvenil frente, pues a través de la mirada adulta o de las instituciones manejadas por adultos? Bueno, desde el proyecto sí hemos encontrado una serie de prácticas, de pensamientos, de dispositivos y de procedimientos que están diseñados desde el mundo adulto y para el mundo adulto, aunque digan que muchos de ellos son pensados en términos de jóvenes, de propiciar, por ejemplo, la participación de los jóvenes, pero realmente la manera como están diseñados limitan esa participación de los jóvenes, y esto ocurre no solo por una manera de operar del Estado, sino también lo que hablábamos ahorita, es unas prácticas culturales que no ven al joven como un sujeto pensante con capacidad de autonomía, de tomar sus decisiones, de hacer sus propias propuestas, sino como que siempre hay que estar allí con él. Siempre hay que estar pensando en qué es lo que van a pedir. Si están en un espacio, por ejemplo, de planeación local y presupuesto participativo, entonces están otros líderes sociales pues de vieja data en las comunidades, o en este caso en esta comuna, que están pensando, miren, el proyecto que ustedes deben seleccionar es este, o lo que ustedes más necesitan son estos proyectos. Hay espacios, por ejemplo, donde están jóvenes y están adultos, y aunque los jóvenes hagan sus propuestas, y propuestas muy pensadas en términos de yo aporto, pero también señor Estado, apórtenos. Recuerdo mucho una propuesta que hacían unos jóvenes que practicaban como arte circense y decían, nosotros sabemos, tenemos el conocimiento, pero no sabemos cómo enseñarlo, entonces capacítennos en eso. Era como uno de los proyectos que ellos pedían. Y son espacios muy interesantes donde está su voz, pero hay otras maneras de hacerlo. Entonces no es quizás como se hacía en otro tiempo por otros liderazgos, que es de cuál es el que habla más duro, cuál es el que impone su voz o el que es más fuerte para decir las cosas, sino que se dice con tranquilidad,
Y aunque estuviesen haciendo esas propuestas, los adultos que habían presentes en estos escenarios decían, pero es que hablen, pero es que participen, casi que en tono de regaño. Y estos escenarios lo que nos comprueba es que efectivamente hay una práctica adultocentrista que limita la participación de los jóvenes y la posibilidad de ser. Y nosotros no es que estemos pensando, ni nosotros desde el proyecto, ni los jóvenes, porque también, por ejemplo, en la institución educativa que estuvimos, los jóvenes reconocían la importancia de que en algunos momentos de su vida, de problemas, de toma de decisiones, estuviese ya sea un profesor o ya sean los papás. No se trata de que desplacemos entonces a los adultos o los adultos hagan lo suyo por su lado y los jóvenes por el nuestro, ni un asunto de relevo generacional, sino como de encuentro generacional. Creo que esa es más la apuesta que muchos de los jóvenes buscan y que desde el proyecto también reivindicamos. Sí, ahora con algunos de personas que nos acompañan, de más que vamos a tocar el tema del Consejo Comunal de Planeación, ¿cierto? Y el sector de jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo se está desarrollando esto acá? Pero enseguida, porque le voy a preguntar algo a Quinto, le voy a pasar el micrófono, y es precisamente con las iniciativas comunitarias. Vos sos investigador y de cierta manera pues también un líder comunitario. En el marco del proyecto, ¿qué se encontraron ustedes frente a esas iniciativas comunitarias, que sea con el Estado o no, sea con el adulto o no, desde los jóvenes buscan la construcción de espacios seguros? Pues en ese sentido, lo que se buscaba desde el proyecto era precisamente que esas voces de esos jóvenes, de estas personas, de esta comuna, fueran a otras instancias. Es decir, mirar todos estos aspectos, mirar esas problemáticas y que, digamos, se hiciera un ejercicio de incidencia política, fuera ante unas instancias gubernamentales, expusieran pues cómo es el panorama juvenil en ese aspecto y digamos que de alguna manera se tomaran acciones al respecto. Fue difícil, no alcanzamos a hacer eso como tal, pero sí logramos identificar pues como algunas prácticas y algunos aspectos. Por ejemplo, en alguna organización se decía, bueno, este espacio es un espacio seguro para los jóvenes. Y días atrás habían robado le habían robado unos computadores y otras cosas a esa organización. Pero él decía, la persona que entrevistamos de esta organización decía, este espacio es un espacio seguro. Puede que mientras los jóvenes estén, pues como digamos, en un trayecto de sus casas hacia acá y el entorno sea inseguro, este espacio es seguro. ¿En qué sentido? En que muchas personas los identifican y dicen, este pelado hace parte de tal proceso y todo ese tipo de cosas. Y él decía que ese espacio era seguro porque precisamente ellos llegaban a ese espacio y podían ser, como ya lo ha expresado Natalia, lo hemos expresado anteriormente. Ese tipo de prácticas, el juntarse, el parchar, el estar pues como digamos acompañarse a determinados lugares, yo creo que eso es algo que hay que explotar, que hay que digamos que profundizar, en el sentido de que, como decía anteriormente, no solo desde las organizaciones, no solo desde digamos pues ONGs o etcétera, sino que también las vivencias mismas, las mismas prácticas que realizan los jóvenes, estén en organizaciones o no. Yo creo que hay que poner la mirada un poquito ahí, hay que poner el foco ahí para ver de qué manera, digamos, se sigue profundizando esto para que precisamente ellos mismos, digamos, hagan de una manera más efectiva este tipo de prácticas, o por lo menos se conozca un poco más. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, digamos, hace algunos días estuvimos filmando algunas cosas, aquí afuera en la biblioteca, y habían jóvenes juntos ahí, tranquilos, y entrevistamos a algunos jóvenes. Luego viene un adulto y dice, es que estos muchachos perdiendo el tiempo, parchados acá y no sé qué, todo ese tipo de cosas. Es decir, eso que es tan valioso, que es tan, digamos, que ayuda tanto a los jóvenes, como de alguna manera desde esa mirada adulta se menosprecia.
se critica, digamos, se piensa que es precisamente eso, una perdera de tiempo, y que los jóvenes se juntan simplemente a ver cómo hacen cosas malas. Creo que en ese sentido, ese tipo de iniciativas no son tan oficiales, no son tan populares, no son tan conocidas, no son tan mencionadas, pero son efectivas. Yo creo que en ese sentido, pues digamos, habría que poner, vuelvo y digo, el foco sobre este tipo de prácticas juveniles. También pues quería decir respecto a esas prácticas juveniles, es que depende también mucho de si los jóvenes están organizados o no hacen parte pues de alguna organización o colectivo. Lo que sí es claro es que ellos saben leer su contexto, o sea, saben leer muy bien, saben cuáles son los actores que generan seguridad, que generan inseguridad, los lugares, y aprenden a convivir con ello. Entonces, no es usual en un contexto en el cual hay presencia de actores armados legales e ilegales, y hay a veces confrontaciones, y hay dinámicas que comúnmente todos diríamos son dinámicas de inseguridad, pero a la hora de hablar con los jóvenes ese tema poco aparece o ni aparece. Y eso tiene que ver con que ellos han aprendido unos códigos de sobrevivencia. Entonces, un joven nos decía, mi papá me enseñó que si me paran a requisarme, sea el actor que sea, no gaguear. Entonces eso es muy importante, eso es un código que él tiene muy introyectado. O sabe como si vamos juntos, pues a veces para los hombres ir en grupo puede ser más problemático que para las mujeres ir en grupo, pues ir como en un grupo grande, porque más fácilmente pueden ser estigmatizados. Me quería referir, era que ellos han aprendido unas estrategias de sobrevivencia, de adaptación y unos códigos como de convivencia que a veces no están explícitos o no están en un decálogo o no hacen parte como de lo que normalmente llamamos es una iniciativa comunitaria, pero que son fundamentales para ellos poderse desarrollar y poder vivir el territorio, porque si no les quedaría solamente una estrategia que también es válida cuando el contexto se vuelve muy complejo, y es la del refugio, pero ellos buscan otras más allá de eso. Bueno, yo quería como profundizar un poco o tocar nuevamente el tema de lo que estaba mencionando Quinto, y era que, y ponía el ejemplo acá, estamos hablando específicamente de la Comuna 6. Aquí en la puerta de este auditorio, de manera cotidiana, a las 3 de la tarde más o menos empiezan a llegar unos chicos, ellos se llaman Bienvenidos al Himalaya, y el nombre existe hace un mes o 2 meses, ¿cierto? O sea, el fenómeno del encuentro aquí en las afueras del Parque Biblioteca existe ya hace varios tiempo. Son chicos de diferentes instituciones educativas, tienen unas estéticas características, hay hombres y mujeres, y digamos que desde el acompañamiento que tenemos en la Secretaría de la Juventud, y que tú mencionabas el tema de la participación, de cómo el adultocentrismo como que intenta identificar como ciertas formas en las que se deben comportar ellos, pues la apuesta de nosotros desde la Secretaría de la Juventud con el proyecto que tenemos de clubes juveniles es acercarnos a esas formas de agrupación de los jóvenes que son orgánicas y llegar a ellos más para reconocerlos, identificarlos y explorar de qué manera podemos acercarles a ellos o otro número de posibilidades que los pueden a ellos fortalecer en algo que ya ellos hacen, ¿cierto? El saber o la motivación que los hace a ellos juntarse no es algo que tiene que propiciar el Estado, ¿cierto? O sea, por eso decimos el valor de los clubes o de los grupos, de las formas de juntarse de los jóvenes tiene que ser orgánica, debe ser orgánica, no es lo que esperan otros procesos o tal vez hasta otros que lleguemos como a ofrecerles algo, pero ellos ya hacen mucho. Y tú decías algo súper valioso, y es el asunto, yo creo que es que el ponernos en el lugar de como de la ausencia de tiempo, creemos que optimizar o vivir o ser importantes es siempre tú estar haciendo algo en términos productivos, pero productivos en el sistema capitalista en el que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Entonces, pero es absolutamente productivo la apuesta que están haciendo los jóvenes de volver a eso que tal vez nosotros perdimos y que nos puede tener en estos serios problemas de convivencia, es el tejido social. Ellos se encuentran para quererse, ellos se encuentran para contarse en cómo les fue en el colegio
para contarse en el problema que tuvieron con la mamá, para pensarse en qué van a hacer el fin de semana con lo que tienen. Entonces es maravilloso. Yo creo que es el asunto de que ellos tienen una dimensión del tiempo que deberíamos respetarles, porque aún no tienen la angustia de lo laboral y queremos como inculcársela, y es una etapa de la vida que deberíamos de hecho proteger para que con bastantes satisfacciones y expectativas cumplidas pueden llegar a esa etapa adulta en la que pues el mundo también nos pone como en otras preocupaciones, pero lamentablemente pues hay escenarios, y lo que dice Quito es súper real. A nosotros desde juventud nos dicen es que esos chicos que están ahí no están haciendo nada, y ahí está pasando de todo. Ahí está pasando de todo, y lo que nos falta es hacer una mirada distinta de esa productividad que hay ahí y de ese músculo social y amoroso que está haciendo la ausencia, para encontrarlos con un mundo adulto muy insatisfecho en el rol en el que esté. ¿Cierto? Hay un mundo infeliz, y hay un mundo infeliz porque no hemos puesto los ojos y la mirada en esas formas de ser niño y en esas formas de ser joven, ¿cierto? Este grupo se puso un nombre, fue porque el promotor llegó y se les sentó y les dijo, ¿ustedes quiénes son? Y ellos nos empezaron a contar qué hacían y qué se encontraban ahí, a qué se reunían a conversar, y hay unas particularidades en sus formas de relacionamiento, y es que son muy cariñosos entre todos ellos. Entonces hasta otra persona podría decir, ahí hay mucho homosexual, y no necesariamente, es porque ya señalamos y categorizamos los comportamientos, y no es porque no se están restringiendo esas formas de demostrarse en el cariño. Y eso es súper valioso. Entonces les hicimos la invitación, pero decíamos que necesitábamos reconocerlos con algún nombre, y ellos ahí mismo crearon el nombre, bienvenidos al Himalaya. Entonces pues y eso sucede en todos los escenarios. Habrán los jóvenes que te mencionen como que no, que les falta, que quieren, que son de artes y ciencia, y que les falta ese apoyo. Yo creo que ahí es una tarea que es incalzable. En la Comuna 6 hay alrededor de 42.000 jóvenes, ¿cierto? Es la comuna con mayor cantidad de jóvenes en la ciudad de Medellín, es la segunda comuna más poblada de Medellín, y en su forma geográfica es una comuna compleja para andar, ¿cierto? Entonces yo no le puedo, si nosotros generamos oportunidades u ofertas, que la hay, pero concentrada en esta parte como central de la comuna, sin lugar a dudas estamos dejando a un montón de jóvenes a los que no les está llegando un montón de oportunidades que sí existen, que habría que evaluar la pertinencia, que habría que estar en el ejercicio constante de la divulgación y de la invitación a la corresponsabilidad de todos, de que si yo me entero de algo y yo se lo comunico a mi vecino, no dejar de creer que es importante, y que una información que le llegue a un oído de alguien que la está esperando, sin nosotros saberlo, puede cambiar un proyecto de vida. Entonces es como cuando yo me siento también joven y que utilizo mi celular para cacharrear un montón de cosas en internet, también saber que yo tengo derechos, y me meto en la página de la alcaldía y averiguo también qué hay para mí. O sea, es que eso lo hacen muchas personas. Tal vez hay proyectos en los que llegan tocándote la puerta, pero yo creo que las redes y los medios de comunicación con los que contamos ahora también nos hacen a nosotros responsables de acceder también a la información. La información se genera, oportunidades se construyen todo el tiempo desde lo comunitario, desde lo estatal, desde lo internacional que llega acá a la ciudad y todo, pero pues también emana como, pues demanda como una actitud de las personas de buscar fuentes, y también se quieren como desarrollar desde otros lugares. Bueno, Debates Comuna 6, gracias por la respuesta. Debates Comuna 6 surge y se desarrolla gracias a la voluntad de varias personas. Hay que agradecerle al Parque Biblioteca 12 de Octubre, Gabriel García Márquez, y a todos los que hacen posible esta emisión, a todos los que están detrás de cámaras, Joana, Víctor, Jorge, César, Higuita, y precisamente de parte de ellos hay unas inquietudes, ¿cierto? Entonces, démosle la palabra. ¿Quién va a hablar? Víctor. Bien pueda, Víctor, pregúntele a los panelistas lo que usted desee. Aló. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial para los panelistas y para las personas que están aquí en el auditorio y las que nos siguen en Facebook. La pregunta que a uno le surge de perogrullo es, ¿y para qué esto? ¿No es cierto? ¿Para qué hacer una investigación?
y a veces uno se queda en la respuesta, uno mismo se da la respuesta y eso debería aportar algo a solucionar lo que se encontró en la investigación. Sin embargo, pues uno ya aquí haciendo una reflexión más allá de eso, es quizás que esas investigaciones, y lo hablamos alguna vez en el núcleo de pensamiento en los encuentros que tuvimos, y es que esas investigaciones que son tan importantes, que recogen cosas que no son evidentes para la mayoría de las personas, lleguen a las personas y lo conozcan. Ahora decía Hamilton, y bueno, y la reflexión sobre el Consejo Comunal de Planeación. Se supone que el Consejo Comunal de Planeación es el escenario donde planeamos el desarrollo de esta comuna y donde hay sectores como el sector de jóvenes o el sector de mujeres que en esta investigación hace una parte muy importante. Aquí de pronto nos enfocamos en los jóvenes porque fue el tema que se desarrolló en la comuna, pero que también tuvimos oportunidad de conocer todo lo que se desarrolla en el tema de mujeres. Pero en el Consejo Comunal no se da estos debates o estas reflexiones, más que debates, reflexiones, análisis, conocimiento sobre quiénes son los jóvenes, ¿no es cierto? Hay temas que de pronto la investigación no toca, pero que por obligación surgen ahí. Es, por ejemplo, la estigmatización que hay a los jóvenes simplemente por el hecho de ser joven, decir que ser joven es perder el tiempo, o decir que los jóvenes consumen ciertas sustancias psicoactivas, pero no nos referimos que los adultos toman aguardiente todos los días, ¿cierto? Entonces, no hay el equilibrio los jóvenes están en desigualdad de condiciones, como también lo están las mujeres, desafortunadamente. O sea, pues, somos una cultura patriarcal, pues, entonces eso ya tiene mucha influencia en eso. Entonces, más que preguntas, yo lo que quería era agradecerles al equipo de la investigación, al núcleo de pensamiento, a la corporación Construyendo, a todos los que estuvieron ahí en eso, y pues ahora, aunque el agradecimiento se venga también para nosotros la veeduría, es a este tipo de espacios, porque finalmente permiten que a los ciudadanos les llegue estas reflexiones que poco se han estado dando. Nosotros como veeduría hemos encontrado una cantidad de investigaciones que ha hecho la Corporación Región, IPC, la Universidad de Antioquia, SUMER, una cantidad de investigaciones que pasan a un anaquel, o de pronto, si somos de buenas, a un anaquel. Si no, se quedan engavetadas en las secretarías, porque no le dan siquiera salida a las comunidades. Entonces, esto es fundamental. Esto es necesario hacerlo constantemente, y agradecerles a ustedes esos aportes que nos han dado desde la investigación para que conozcamos más los jóvenes, para que sepamos más de las relaciones que tenemos nosotros. Yo creo que nunca vamos a encontrar la respuesta a qué es un espacio seguro. Cada cual construirá su respuesta sobre qué es un espacio seguro, pero lo que sí vamos a aportar mucho es para saber qué nos hace sentir inseguros. Entonces, muchas gracias nuevamente. Sí, yo quería aprovechar las palabras de Víctor también para, a nombre del grupo de investigación y del observatorio, agradecer pues por todo el apoyo que se tuvo y la participación dentro de esta investigación, y recordar algunos asuntos como este. Esta investigación es de ustedes, y cuando digo ustedes me refiero no solo a la veeduría y al núcleo de pensamiento, me refiero a la comunidad. Aquí en esta comuna tiene una larga historia, aquí ha habido muchas riquezas, no nos gastaríamos toda la tarde haciendo el inventario de todas las cosas grandiosas que se han hecho desde esta comuna, en el arte, en la literatura, lo que se ha escrito, las organizaciones sociales, juveniles, etcétera. Los que hoy son mayores y dirigen procesos, hace no muchos años eran jóvenes de los que estamos hablando hoy, ¿sí? Entonces, la idea de nuestra investigación es que este es inclusive un anticipo, pero queremos hacer varios espacios de conversar con la gente, porque esta investigación, lo que nosotros encontramos, tiene un punto, digamos, final, pero que realmente es un punto seguido, porque es un aporte para continuar
trabajando ustedes, nosotros, en seguir mirando y cómo se fortalecen las organizaciones. Hay varias conclusiones, pero una de esas que uno podría ver, hombre, pero de eso sale la conclusión que es muy importante el fortalecimiento de las organizaciones, que el antídoto contra el miedo y contra esas situaciones de inseguridad que se ven y de violencia es organizarnos, estar juntos, estar acompañados, digamos, para mencionar solo uno de estos elementos que salen. Pero el otro también son mensajes al gobierno. Paola, que joven y que trabaja con jóvenes, tiene aquí la camiseta de la Secretaría de la Juventud, representa el gobierno local, pero representa aquí al gobierno local en el trabajo con los jóvenes. Entonces queremos también hablar con la administración, con este gobierno ya está terminando, ahorita ya tenemos candidatos que dentro de poco ya van a ser los gobernantes de nuestra ciudad. Entonces, para contarles los resultados de esta investigación y cómo desde la administración con los dineros públicos que van a manejar pueden fortalecer unos procesos interesantes que pueden ayudar a superar esta situación de violencia e inseguridad que en los últimos años ha crecido en nuestra ciudad. Entonces, ese es también el sentido de la investigación y no queremos que corra esa suerte de que quede por allá archivada en una biblioteca, en un anaquel, sino que le sirva a la gente que lo hizo, de las comunidades, y que podamos seguir trabajando en esa dirección, ¿sí? Y muchas gracias por la invitación a este espacio, que tiene la posibilidad además de que sea visto por mucha otra gente, no solo en la tarde de hoy, sino en otro momento que tengan más tiempo, ¿sí? Gracias, profe. Antes de darle la palabra a Joana, no suelte el micrófono, le quería preguntar, esta lectura territorial que se hizo acá en Medellín en 2 comunas, ¿cómo se compara o cómo se lleva al encuentro con las otras lecturas en América Latina y el Caribe dentro del el proyecto macro? Sí, bueno, ese sería tema, digamos, largo para otra sesión, pero lo enuncio así. Hay en común con otras partes es esta situación del incremento de la violencia, factores como el narcotráfico, muy presentes, por ejemplo, en México. Todos sabemos los carteles, inclusive que hoy se habla de alianzas entre carteles mexicanos y carteles aquí de Colombia y de la región. Entonces, hay elementos comunes como por ejemplo, en el estado de Michoacán, la importancia del fortalecimiento de las organizaciones y del tejido social como un elemento muy valioso. Hay otras diferencias culturales, en el caso de Jamaica, hay otro tipo de problemáticas, pero en general, uno de los elementos comunes a toda la investigación es el papel tan importante que mujeres y hombres organizados tienen para enfrentar de manera no violenta a actores violentos o a desatenciones del Estado mismo que vuelca sus proyectos más a servirle a veces al capital transnacional, a las economías privadas poderosas y descuidan precisamente la función social de todo gobierno, de toda política pública que es servirle a la sociedad. En ese sentido, uno de los elementos que sale a flote es la importancia del empoderamiento político como sujetos políticos de transformación de las organizaciones sociales y inclusive dejar de ver a los jóvenes solo como los jóvenes que en el futuro por allá serán los ciudadanos. No, es que desde ya los jóvenes están teniendo un papel y un protagonismo importante, para bien o para mal, y lo que queremos es que sea para bien y transformación de la sociedad, ¿sí? Ese es un elemento. En otra sesión podíamos conversar ya más en detalle de lo que pasa en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, las experiencias que fueron todas en barrios o en comunidades con altos niveles de conflictividad y de violencia, con problemas similares a los que tenemos nosotros, de consumo, de venta de estupefacientes, de carteles, etcétera, y hay algunas experiencias exitosas de las cuales nosotros queremos aprender, que podríamos compartir. Incluso Natalia tuvo la oportunidad de estar allá en estos 2 municipios de Michoacán, conversar con la gente, etcétera. Creo que en alguna otra oportunidad que nos inviten a otro debate ya podemos... Bueno, considérense invitados de una vez. Bueno, Joana nos quería preguntar algo. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecerles por aceptar la invitación
de estar acá en Debates Comuna 6. Y la pregunta va un poquito referenciada a lo que decía Víctor sobre el estigma. Entonces yo quería preguntarle a Paula ¿qué estrategias está llevando a cabo la Secretaría de la Juventud para que la comunidad quite como el estigma de que cuando los jóvenes se reúnen en un parque o en un espacio público donde ellos precisamente se sienten seguros, qué están haciendo para que la comunidad deje de nombrarlos o de estigmatizarlos porque están haciendo algo malo o están perdiendo el tiempo? Bueno, es algo, es el trabajo, ahorita mencionaba yo el trabajo cotidiano y de hacer ejercicios pedagógicos. Si bien nosotros somos Secretaría de la Juventud y Juventud está enmarcada en el grupo poblacional entre 14 y 28 años de edad, entonces las políticas y proyectos y programas van dirigidos a estos grupos poblacionales, pues el trabajo de nosotros, hay un equipo territorial, en cada una de las comunas hay un profesional, cada una de las comunas y corregimientos, donde hacemos ejercicios pedagógicos con los niños, con los adultos, con los profes, con todos los grupos poblacionales, porque esto es un asunto de reflexión de curso de vida, ¿cierto? Es como cuando uno está trabajando el tema de mujeres y entonces lo trabajamos solamente entre mujeres, no. O sea, necesitamos encontrarnos, propiciar encuentros donde están los padres. ¿Qué hacemos? Tenemos proyectos donde los procesos de la convocatoria, el ejercicio de iniciación o de certificación, les decimos a los chicos, inviten a sus padres, ¿cierto? Ahorita les decía, hay padres que desconocen plenamente lo que sus hijos están haciendo todos los días cuando salen de la casa o cuando salen del colegio. Encontrarnos y saber qué es lo que ellos están haciendo, dar a conocer, potenciar, visibilizar lo que ya ellos hacen. O sea, ellos no son mejores seres humanos porque el Estado llegue a ser los mejores seres humanos. Ellos ya son unos, como decía el profe, ya ellos están haciendo todos los días. Los jóvenes de la ciudad son los que mantienen viva esta ciudad. Acá no existe una Secretaría de la Juventud porque de una persona se le haya ocurrido, porque sí. Acá hay un alto potencial, tenemos la única ciudad en el país con una Secretaría de la Juventud. Tenemos un presupuesto mayor al de Colombia Joven en el país, ¿cierto? Y eso es el resultado de esa constancia, de perseverancia, de resistencia, de participación de los jóvenes, donde le exigen al Estado un alto en el camino, una mirada hacia acá. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues acercarnos a ellos, tener yo creo que ha sido una apuesta muy bonita. Quienes hayan conocido cómo ha sido el acompañamiento en la ciudad al tema de juventud han visto que esto se ha ido modificando, o sea, cada vez vamos en una apuesta de generación de confianzas y que eso es posible desde la permanencia en el territorio, el reconocerlos, es un mundo, como decían todos, es un universo, o sea, es posible que nos vayamos de aquí sin haberlos conocido a todos, pero en la medida en que los vamos encontrando con ellos, nuestra gran apuesta es generar encuentros de diferentes grupos etarios para que nos reconozcamos y visibilizar ese alto potencial que ya existe, que en algunos casos lo que los jóvenes necesitan es ciertos recursos económicos, de hecho, solamente las plataformas para poder ofrecer esos servicios y hasta vivir de ello. De eso debería ser como la apuesta, porque un adulto feliz es un joven que se ha construido y formado, que dedicó su etapa de la vida a formarse para en su momento adulto poder vivir de su talento. Tal vez esa sería la gran apuesta y esa debería ser. Y eso es lo que tratamos de hacer, visibilizar, acompañar, fortalecer esos procesos, pero sin lugar a duda generar encuentros. El encuentro, porque ver esto como un asunto de curso de vida debe ser una gran apuesta, no solamente desde juventud, sino desde todas las dependencias y desde todas las organizaciones. Es volver a pensar cómo era yo cuando yo era joven, ¿cierto? A veces uno hace reflexiones y se encuentra con adultos mayores. Yo hago a veces ejercicios aquí en la comuna y entonces empiezan a criticar, ¿qué es un joven para usted? Y dicen muchas cosas que uno sabe que es verdad, pero que a ellos les molesta. Pero si uno les hace la pregunta, bueno, ¿y usted qué hacía cuando era joven? Y empiezan a mencionar en otros términos lo mismo, o sea, lo mismo, porque esta es una etapa de exploración, de aventura, de despreocupación para muchas cosas, pero
también de preocupación por muchas otras. Entonces creo que es eso, es encontrarnos y darnos cuenta que todos fuimos jóvenes, que hay unos niños que ven a los jóvenes como referentes y tratar de hacer una apuesta por la realización de todos esos talentos que pueden ser lo que aquí nos esté faltando, reconocerles esos talentos, fortalecerlos, permitirles el espacio para eso, que hay niños que ya ven jóvenes de acá de la comuna como unos grandes referentes. En este momento hay un proceso que se llama Jóvenes 2020 y es una alianza que hicimos entre Pro Antioquia, Confama, Universidad de AFIT, donde están jóvenes de toda la ciudad, se presentaron para hacer, porque quieren ser los que en algún momento sean los que dirijan el presupuesto de esta ciudad. Listo, ustedes lo quieren hacer desde ahí, bien, los vamos a acompañar. Y hay 2 jóvenes de acá de la Comuna 6 que fueron ganadores entre un montón de jóvenes que se presentaron. Yo creería que en algún momento en este escenario sería pertinente tenerlos a ellos acá para que veamos cuál es esa visión de ciudad, y lo que nos importa es que los chicos de acá de esta comuna vean que sí es posible transformar sus vidas, que sí es posible soñar y que sí es posible que ellos sean también los destinadores del gasto de una ciudad que tiene un muy buen presupuesto para invertir en los jóvenes, y que lo que nos está faltando tal vez no, también es tener enfoque de juventud desde cualquier mirada, porque esta administración está aprendiendo a administrar con enfoque de juventud. Eso antes no existía, eso se está aprendiendo en este momento, es la tarea. Sí, no hay problema en invitar a los jóvenes, ya el profe dijo que lo volviéramos a invitar, entonces a todos los invitamos de nuevo. El compañero Jaime Higuita. No, hay varias preguntas y pues yo voy a hacer como un poco, pues digamos como la voz negativa pues de todos estos procesos, pues no de la investigación, ¿cierto? Porque como dijo don Víctor, hay muchas investigaciones y lo de que trata es precisamente de eso, ¿cierto? De querer saber algunas cosas y cómo van. Entonces yo veo como mucho romanticismo pues acerca de qué son los jóvenes y para dónde van los jóvenes. Primero, digamos que los jóvenes han subido más o menos, digamos, de espacio, ¿cierto? De espacio, de desarrollo de una personalidad, ¿cierto? Hablándolo como de tiempo, ¿cierto? Se ha alargado un poco el tiempo de ser joven. Entonces, yo recuerdo que en el 90, o sea, esto, pues, y contradiciendo un poco la compañera, pues, quien es la secretaría, eso no es nuevo, ¿cierto? Eso de estar trabajando por los jóvenes no es nuevo, lo que pasa es que depende de la coyuntura de violencia y no nos, digamos, mentira, ¿cierto? Estamos en una ciudad violenta, por decirlo así, ¿cierto? Es como una pregunta de lugares, digámoslo, seguros. Entonces uno se hace la pregunta, las fronteras invisibles existen, ¿cierto? Entonces estamos en la Comuna 6 y estamos pegados de la ciudad de Bello, del municipio de Bello, donde en este momento hay un conflicto, digamos lo que atroz, y son vecinos, ¿cierto? Y tenemos familiares allá en Bello. En este momento, pues, en Bello no se puede andar por ciertos lugares, o sea, estamos en una ciudad insegura, y tal vez hablando de la Comuna 6, hay una seguridad, digamos lo que, hay una seguridad relativa, ¿cierto? Porque eso depende de otros factores. Lo que pasa es que uno no puede hablar como muy duro al respecto, porque también está la seguridad personal de uno para poder opinar al respecto. Entonces, primero la juventud se medía desde los 14 hasta los 24 años, recuerdo, ¿cierto? Después lo hicieron hasta los 26. Entonces también hay unas políticas públicas que tampoco ayudan mucho a eso. Entonces yo recuerdo que cuando yo terminé mi carrera a los 26 años, ¿cierto? Ya ingresé a los 28, yo ya era viejo para trabajar, ¿cierto? O sea, no hay una seguridad para eso. O sea, y cuando uno se reúne con los jóvenes, precisamente también uno tenía metido el chip también del trabajo, porque estamos hablando, es como que si estuviéramos en una comunidad europea donde se reúnen los jóvenes, ¿cierto? Entonces simplemente cuando uno los ve reunidos, es porque es espacio libre, no están hablando nada malo, no, pero hay jóvenes que trabajan, ¿cierto? Entonces estamos aislando un poco, estamos como metiendo como en, no sé, como por ahí en un tarro, ¿cierto? A ciertos jóvenes que están bien, pero no, eso no es así. O sea, hay jóvenes que son padres de familia desde los 16 años, o sea, es también como meterse un poco en ese rollo, y yo creo que, pues contradiciendo un poco el enfoque
de este gobierno no es precisamente el enfoque de la juventud, ¿cierto? El hecho, como la compañera dice, que es que están invirtiendo un poco, lo que pasa es que estamos hablando del municipio de Medellín, ¿cierto? Un municipio de Medellín donde hay inversiones anuales de 3 billones, de 2 billones de pesos, ¿cierto? Donde cuentan con EPM, que solamente EPM invierte 1 billón o 1.5. Entonces yo creo que antes esta ciudad, ¿cierto? Tiene una deuda larga, ¿cierto? Con los jóvenes y de ahí para arriba, ¿cierto? O sea, unos jóvenes hasta los 28 años, entonces de ahí para arriba, que o sea, estamos también sectorizando un poco eso y estamos metiéndonos mucho en el cuento de que ahí se acabó la vida a los 28 años. Pero entonces uno también cuando iba creciendo, entonces también era relegado precisamente de eso. Yo creo que hay una deuda, ¿cierto?, del Estado, y en este caso de la ciudad de Medellín con los jóvenes, porque todo ese fenómeno de violencia, de violencia no es gratuito, es una ausencia del Estado, ¿cierto?, donde precisamente los presupuestos no se respetan, digámoslo aquí, nadie quiere decir eso, pero la comuna hace la representatividad de los jóvenes, digamos la representatividad de los jóvenes. Entonces en el consejo comunal, ¿quiénes son los jóvenes? ¿Y quién puso los jóvenes ahí? ¿Cierto? A un adulto se le dio por crear, ¿cierto?, por apoderarse ese espacio y poner precisamente a unos cuantos jóvenes a trabajar para sus fines, ¿cierto? Lástima pues que todos estos jóvenes no se puedan reunir, ¿cierto?, para poder hablar de sus propias necesidades. Entonces yo creo que estamos diciéndonos las verdades como de a poquito y eso pues eso no debiera ser así. Pues había un proceso con el gobierno pasado, ¿cierto? Con el gobierno pasado, pues en el municipio había un proceso que eran las jornadas complementarias. Digamos, era un proceso que iba bien, por eso yo digo, bueno, entonces en cuanto a juventud, ¿qué? Entonces este gobierno fue el que descubrió eso. No, ahí había un proceso de jornadas complementarias en el cual los jóvenes de los colegios públicos entraban a las 6 o las 7 de la mañana al colegio, y después de las jornadas académicas seguían unas jornadas culturales. Pero a este alcalde le dio por decir que no le iba a apuntar a eso, porque él iba a apuntar a la seguridad, ¿cierto? A la seguridad, pues, a la seguridad digámoslo, de los helicópteros, ¿cierto? Entonces, yo creo que nos estamos diciendo un poco de verdades a media, ¿cierto? Hay que tocar eso. Y como digo, pues, este gobierno de la alcaldía no fue el que descubrió eso. Digo, hay un presupuesto grande para aportarle a juventud, a cultura, a todos los procesos precisamente que van conformando o que van formando ciudadanos mejores. Entonces, todos los presupuestos, precisamente cuando uno llega a la edad adulta, todo lo que termina siendo uno es un ciudadano, digámoslo, reprimido y resentido. Entonces, yo creo que hay muchas responsabilidades de parte de las administraciones, de parte del Estado, para poder armar políticas públicas pues serias. Entonces, esto de las políticas públicas, en 1990, con la Consejería Presidencial para Medellín, comenzaron. O sea, María Emma Mejía estuvo aquí en Medellín, se sentaba con los jóvenes, pero era porque era un momento coyuntural muy duro para la ciudad de Medellín y para el país. Entonces, estamos hablando de la época del narcotráfico. Entonces, se crearon las casas juveniles. O sea, esto no es nuevo. O sea, hay una gran responsabilidad de eso. Yo creo que hablemos las cosas. Yo entiendo que hay unas limitaciones dependiendo del rol que uno desempeñe, ¿cierto? Unas limitaciones de seguridad, otras porque el empleo tal vez no nos permite hablar mucho, pero yo creo que la investigación tiene que estar reflejando eso. Yo hago la pregunta. O sea, ¿cómo se ve ese fenómeno de que Bello en este momento no es una ciudad segura, ¿cierto? Y que aquí haya una paz relativa, cuando estamos pegados a la Comuna 6, está pegada del barrio París, y el barrio París hace parte del municipio de Bello, y también Cabañas, ¿cierto? Barrio Nuevo. Entonces, ¿cómo se vería ese fenómeno? Que aquí estamos hablando, pues, que estamos en un cierto lugar seguro, un lugar físico seguro, pero que en otras épocas también estábamos como Bello. O sea, las fronteras invisibles, eso para nadie es un misterio, ¿cierto? O sea, ser joven en determinado momento, pasar de un barrio a otro, si tenés desde cierta edad o si tu cara te manifiesta que sos joven, entonces eres un problema para cierto grupo violento. Muchas gracias. Gracias a vos, Jaime. Eso lo que dijo el compañero es lo que hace esto un escenario de debate, precisamente. Me dice un compañero acá que me dice que no quiere que diga su nombre, pues dice,
la mayor cantidad de asesinatos en lo que va corrido del año en Medellín son jóvenes. Pregunta, ¿qué pasa con los cientos de miles de jóvenes que no pueden acceder a la educación superior a través de la Universidad de Antioquia? ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que no pueden acceder a una beca a través de otras instituciones educativas? ¿Qué pasa con los jóvenes a los cuales se les pauperiza su primera oportunidad de empleo a través de la ley de primer empleo? Pues lo deja como interrogante también para la discusión de estos temas de seguridad, porque tal vez piensa él que la seguridad, como ustedes dicen, es algo mucho más complejo y mucho más universal, mucho más de unas dimensiones y unas escalas mucho más grandes. Así que bueno, yo creo que vamos terminando por acá. Yo quisiera, a manera de reflexión, que de pronto le contestaran algo aquí al compañero Jaime, todas sus tribulaciones pues, que nos acaba de mencionar, y a manera de conclusión, bueno, ¿qué les ha quedado el proyecto a ustedes y cómo lo proyectan, no solamente para su quehacer de investigador, su quehacer laboral a través de la institución, sino también de vida, ¿cierto? Entonces, a manera de conclusión, ya para despedirnos de nuestro público, y vamos cerrando entonces. Paola. Bueno, no, yo quisiera como agradecerles pues al grupo de investigación, porque quisiera, pues fui una como de las fuentes a los que ellos eligieron y se acercaron para ese ejercicio investigativo. Al compañero, pues por su intervención, claro, fue precisamente con lo que empecé diciendo, que esta ciudad no tiene lo que tiene en este momento porque a alguien se le ocurrió, ¿cierto? Ha sido un proceso donde primero fue Oficina de la Juventud, luego Metro Juventud, su secretaría, luego secretaría, o sea, y si llega el nuevo mandatario que llega en un piso diferente, ¿cierto? Eso hace que sus inversiones las pueda destinar a cosas diferentes, ¿cierto? Y a su decisión también y enfoque, ¿cierto? Eso es particular. Y creo que las investigaciones es muy importante uno saber que son una muestra. Cuando yo hablo también es una muestra de los jóvenes a los que yo he alcanzado a acercarme, ¿cierto? Y los que se han acercado a mí o las instituciones que me han buscado. O sea, todo es limitado. Cualquier discurso que se diga es limitado hasta esta investigación. Entonces, creo que uno no inventa, una investigación no inventa respuestas. Si hay jóvenes que dicen que se sienten seguros, ellos se sienten seguros. Pues eso yo no lo puedo inventar. Yo no puedo inventar porque me sienta insegura, decir que todo el mundo se siente inseguro, o porque me sienta segura que todo el mundo se siente seguro, o que es un asunto de mujeres y hombres. Yo con los muchachos cuando me estaban investigando les decía, las mujeres que se acercan, con las que he conversado, para mí me mencionan ellas se sienten súper seguras para caminar esta comuna. No necesitan de ahora, ¿quiénes son esas mujeres, cierto? Es dentro del universo y el espectro de las 6, algunas mujeres, todo es una muestra. Entonces, pues creo que es importante uno saber eso, y lo valioso es uno reconocer que entonces si hay algunos que se están sintiendo seguros desde algunas perspectivas, es analizar entonces esas variables que influyen en esa percepción y en la no percepción. Mi última invitación sería, como no, creo que mientras más nosotros nos pongamos en la reflexión de que todo sucede porque hay 3 entornos, pues podríamos mencionar 3 entornos en los cuales nos desenvolvemos, y es la familia, la sociedad y el Estado. Hay un asunto de corresponsabilidad. El mandatario que llega a ser mandatario fue alguien que salió de una familia, pues, ¿cierto? Y que pasó por un mundo social, ¿cierto? Entonces yo creo que nada es porque una sola variable influya. Todos debemos sentirnos corresponsables de yo lo que estoy haciendo y de cómo me relaciono. Entonces esa es como la invitación, es nuestra apuesta. Gracias por el espacio y gracias por esa investigación, sobre todo por ese ejercicio de responsabilidad, de socializarlo. Es súper importante. Muchas gracias, Paola. Sí, yo quería decir que en esta investigación para nosotros hubo grandes aprendizajes. Digo nosotros, me refiero a los investigadores que tanto desde la universidad como desde las organizaciones aquí de la Comuna 6 y de la Comuna 1 que participaron, pudimos estar ahí.
el llamado y una de las conclusiones es que debemos continuar porque este proyecto no era solo de investigación, sino que también pretendía ser de interacción con la comunidad. Y para continuar, no para que terminó el proyecto, pero los procesos continúan. Entonces, vemos muy importante tanto para la comunidad el fortalecimiento de las organizaciones y a los gobernantes que se valore. Precisamente un gobernante democrático se diferencia de un mandatario autoritario, porque un mandatario realmente democrático debe ver con buenos ojos el papel de la crítica, el papel de la veeduría y el papel del control. Solo a los autoritarios rechazan, se mortifican y niegan y reprimen la crítica. Por eso el papel tan grande de organismos como la veeduría y de las organizaciones que están, si se quiere, fastidiando a los gobernantes, mostrándole el problema, exigiendo. Así es que se transforman las sociedades, no solo en Medellín, en cualquier parte del mundo. Esa es la realidad, y la democracia no es un asunto del papel, de si está escrito en la Constitución o no. Una democracia es algo que o se vive en la realidad, en las organizaciones, en el día a día, o no existe, porque el papel aguanta todo, pero la realidad es la que dice en términos objetivos, en términos más reales, en qué tipo de sociedades que estamos viviendo. Y ese fue, digamos, uno de los logros de nuestro proyecto, que nos acercó aquí más a la comunidad y nos mostró que un buen liderazgo, tanto de una organización comunitaria como de una ciudad, se construye en la medida en que conozcamos los problemas, porque las situaciones cambian. Hay una expresión que se usa mucho a veces y suena como bonita, pero no responde a la realidad, que la ciudad está sobrediagnosticada, que todos sabemos. Eso es mentira. Los problemas van cambiando, las situaciones van apareciendo. Es posible que sepamos de unos problemas que llevan años, pero cada día emergen nuevas realidades. Por ejemplo, el tema de la crisis ambiental que vive la ciudad de Medellín. Hace 10 años, ¿quién hablaba aquí en Medellín de que tenemos un gravísimo problema de crisis ambiental? Lo existía, pero es un problema que emerge recientemente, digamos, como conciencia ciudadana, ¿sí? El tema de la contaminación, y así otros problemas, por ejemplo, del respeto al otro en sus orientaciones religiosas, en sus orientaciones sexuales. Ese es un problema o una situación que ha emergido con más fuerza recientemente. Así fueran problemas que existían antes, pero que estaban ocultos o reprimidos, de los que no se podía hablar, y así sucesivamente. Reitero los agradecimientos pues por la invitación, y la idea es que continuemos no solo con espacios como este, sino si nos invitan una Junta de Acción Comunal, el gobierno municipal, hablar con los gestores que trabajan acá, estamos pues dispuestos a compartir todo lo que hemos encontrado en esta investigación. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Debates Comuna 6, agradecer a Paola por esta conversación. Siempre que hemos tenido la posibilidad como de interactuar, aprendo mucho también desde el rol en el que ella está en la comuna. Siempre hay muchos aprendizajes. A Hamilton, muchas gracias. Y bueno, pues sí me quiero referir como por último a dos cosas que mencionaba Jaime, que mencionaba la persona que nos leíste las preguntas, y es que efectivamente sí hay algo histórico en la ciudad, y que es algo además que tenemos en común con las experiencias de los otros países en los cuales se desarrolla el proyecto, y es que los jóvenes son estigmatizados, se ven como los principales victimarios y los principales actores de la criminalidad, pero también son las principales víctimas. Y a veces esa segunda parte es una que se suele desconocer o invisibilizar mucho, y es que pasa también con los jóvenes. Pero a veces también solo nos quedamos como en esos dos lados, o el joven es victimario o el joven es víctima y ya, pero no es también el joven que tiene una potencia creadora, o es el joven que quiere vivir ese momento de la vida y ya, porque también están sujetos de muchas presiones, de usted qué va a estudiar, usted qué va a trabajar, o usted qué ingresos va a traer a la casa, o usted qué va a hacer, usted va a ser alguien, pues como si ya no fuera alguien. Y ese discurso sí se mantiene. Hay cosas que han cambiado,
Y yo no creo que ahorita el asunto de la conflictividad urbana y de la criminalidad en la ciudad tenga que ver solo con una falta de Estado, una ausencia de Estado o una precariedad del Estado. Aunque todavía le sigue faltando al Estado mucho para hacer, yo creo que sí estamos en un contexto diferente, donde hoy en día un joven tiene muchas más posibilidades y oportunidades que las que tenía un joven en los 80, por ejemplo. Y eso nos lo han reconocido algunos jóvenes y algunos líderes de organizaciones que trabajan con jóvenes, incluso acá en esta comuna. Y entonces eso que permite visibilizar o evidenciar otros factores que también están incidiendo. Por ejemplo, el asunto de la violencia intrafamiliar, el asunto del trato que se da en los colegios. Entonces, es algo ya pues como entre nosotros, quizás cliché que lo hemos mencionado varias veces, pero cómo es posible que el joven se sienta mejor tratado y con mayor reconocimiento, que ese es otro asunto también muy importante para ellos, encuentran mayor reconocimiento, identidad y más mejor trato, más afecto en el combo que en la misma casa. Y puede que tenga oportunidades materiales, pero hay otro asunto, hay otras cosas que lo ligan a estos grupos. Entonces es también un asunto de, sí, el Estado le sigue haciendo falta trabajo y debe seguirlo haciendo y debemos seguirle exigiendo, pero también como sociedad, pues que nos pensemos cuáles son como nuestras prácticas culturales y de relacionamiento. Es eso, muchas gracias. Yo agradezco también pues la oportunidad de participar en este espacio. Muchas gracias a los compañeros de Debate Comuna 6, de Núcleo del Pensamiento y las organizaciones que la integran. Gracias a Paula también por acompañarnos, a Hamilton, a Nati, al profe, a mi papá, a mi mamá, los patrocinadores. No, lo que quería decir es que la violencia a veces, o sea, uno no va detrás de ella, sino que a veces eso lo alcanza a uno, toca la puerta, que a veces, digamos, situaciones como la misma estigmatización coloca prácticamente a los jóvenes pues como en ese limbo. ¿En qué sentido? Hay un documento, un texto que nos mostraba un compañero de El Salvador, donde un autor, Gilligan, decía que hablaba de la humillación abrumadora, de cómo a veces, digamos, esa falta de reconocimiento o digamos de alguna manera aspectos incluso como la misma estigmatización generan un tipo de respuestas negativas frente a eso como tal. Hay quien dice también que la violencia es no reconocer al otro, a la otra como un interlocutor válido, y en ese sentido pues digamos creo que debemos pues como fijarnos un poco en eso, en que las voces de los jóvenes son valiosas, son importantes, que los jóvenes cuentan, tienen muchas cosas para aportar, y en ese sentido incluso más allá de que sean reconocidos en diferentes instancias, también la invitación es a que ellos eleven sus voces, se hagan escuchar de muchas maneras. Hay muchas formas muy creativas, no violentas, pero que digamos no permitan que esas voces sean acalladas, sean direccionadas, sino que sean constructores de su propia historia. Pues esto lo que nos deja es más antojados de otra sesión que cualquier cosa. De todos modos, como equipo investigador se comprometieron a dejar pues los resultados, digamos, en el texto final, en el repositorio de la Sala Mi Barrio del Servicio de Información Local. Me imagino que también hará parte del repositorio del Núcleo de Pensamiento. Allí la comunidad y todos los actores del territorio podrán acceder a los resultados y conclusiones de la investigación. Pues no queda sino agradecerles a todos, al profesor, a Natalia, a Paola, a Quinto, a los que estuvieron detrás de cámaras, a Joana, a Víctor, a Jorge, a Higuita, a César, a las dos acompañantes que no les sé el nombre, pero estuvieron aquí muy atentas, al personal del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez 12 de octubre y a toda la comunidad que nos siguió y que nos va a ver en diferido también por nuestros canales. Esto es Debate Comuna 6, la próxima semana tendremos un tema nuevo, en el transcurso de la semana les iremos mencionando cuál va a ser, y también pues bueno, muchas gracias por todo,
Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta luego.